Hola, ¿qué tal, jóvenes? Les saluda nuevamente el docente de estudios sociales de tercer ciclo. Bien, en esta ocasión, jóvenes y señoritas de octavos grados, vamos a desarrollar el contenido La literatura y música latinoamericana, que se relacionan con dos indicadores de logro. Con esto, con este contenido terminamos lo que es la unidad 3 para posteriormente iniciar la unidad 4. Muy bien. Bueno, en cuanto a lo que son los indicadores de logro, el 3.9 vamos a trabajar, el cual nos dice que vamos a identificar la literatura latinoamericana representativa de la cultura e historia latinoamericana, manifestando disposición por su lectura. Asimismo, el indicador 3.10 nos dice que vamos a investigar y vamos a apreciar la música latinoamericana, asimismo sus orígenes e instrumentos para su identidad de país. Entonces, dicho en otras palabras, vamos a empezar por la literatura, primeramente. Vamos a definir exactamente la literatura surge mediante movimientos literarios, valga la redundancia aclararlo, y el primer movimiento literario es el romanticismo, que surge desde 1824 a 1850. Entonces, durante el romanticismo, América, quiera o no, se vio influida por los movimientos literarios de Europa, pero también ha desarrollado corrientes propias. Entre los movimientos literarios se pueden mencionar, ¿verdad? El romanticismo, se pueden mencionar también el modernismo, y el realismo. Esos son los tres movimientos literarios con el cual surge lo que es la literatura acá en América. Entonces, cuando hablamos del romanticismo, eh, este es un movimiento procedente exactamente de Francia. Principalmente fue muy influido también por la lucha de la independencia. Los escritores, para que tengan una idea, pretendieron crear una literatura que reflejara la naturaleza, también crear una literatura que reflejara lo que eran las costumbres y por supuesto también reflejara también sentimientos americanos. Eso lo llevó a crear la literatura llamada autótono, es decir, autótono significa una identidad, ¿verdad? Es con lo que nosotros nos identificamos porque sentimos eso realmente, está pasando eso. Entonces, también dentro del romanticismo cabe destacar lo que es la poesía. La poesía se usó, fue un lenguaje propio de la campiña americana o de los gauchos. En países como Argentina, varios autores plantearon sentimientos anti-indígenas. Se le veía también como elemento de atraso. En ese sentido, la obra de Domingo Faustino, Sarmiento es, así se llama esta obra, es muy representativa porque toca esos elementos, toca elementos anti-indigenistas. Entonces, obviamente, en ese movimiento romanticismo tenemos representantes que destacaron porque eran literarios de este movimiento. Y dentro de ellos podemos mencionar a José Hernández. José Hernández en su obra, bueno, una de sus obras más destacadas era la obra de Martín Fierro. En esta obra, él relata la vida dura de los gauchos en la Pampa Argentina. Esa palabra gaucho de allá viene de Argentina, entonces es más que todo es relatar la vida dura que vivían los gauchos en Argentina. También tenemos a Ricardo Palma. Ricardo Palma bueno, es de origen de Perú, exactamente. Entonces, más que todo, él crea un género propio de las tradiciones en las que aborda exactamente los sucesos de la vida del Perú colonial. Entonces, en eso se enfoca él bastante, Ricardo Palma. Y por otro lado, tenemos a Jorge Isaac. Jorge Isaac, en su novela María,
describe mucho y a la misma vez detalla bastante la vida en la campiña colombiana, que fue el escenario de una historia de amor. Entonces, por eso vemos ahí en la portada de la obra, ¿verdad? Esa historia, esa es la típica historia de amor y donde siempre aparece una María. Entonces, quieras o no, en eso se enfoca lo que es el romanticismo. Entonces, esos tres representantes son los que más son destacados en el movimiento literario del romanticismo. Ahora bien, pasamos al otro movimiento literario llamado el modernismo. Este surge entre 1886 y 1916. A diferencia del romanticismo, déjenme comentarles que esa corriente se interesó por un refinanciamiento en la lengua. ¿Qué quiere decir eso? O sea, ya no lo ve tanto nacional, porque en el romanticismo se destacan aspectos muy propios de cada país, pero acá en el modernismo no, ya no se ve lo nacional, sino que se ven aspectos más como cósmicos, aspectos cosmopolita. Son realmente alucinaciones que se le hacen más que todo a países como a la China, a países como al Japón. Entonces, en este movimiento, más que todo surgido en América Latina, varios escritores alcanzaron presencia internacional gracias al modernismo. ¿Por qué razón? Porque el mundo literario de habla española hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Fue un movimiento muy destacado. Y obviamente fue destacado porque ya no se hablaba de algo propio de un país o de lo que pasaba o la vida dura, ¿verdad? De X país, sino que más que todo se empiezan a tocar ya elementos más cósmicos, perdón, cosmopolita. Ahora bien, déjenme también decirles que dentro de ese movimiento tenemos también representantes. Ya acá, pues ya se destacan otros representantes, como por ejemplo Rubén Darío. Rubén Darío, él fue el considerado, mejor dicho, como el genuino representante del modernismo. ¿Qué significa esto? O sea que él fue uno de los principales representantes que mantuvo ese movimiento y que realmente publicó muchas obras, ¿verdad? Mediante esa corriente. Pero la más reconocida con la que le dio la vuelta prácticamente a toda Europa y parte de América fue una publicación llamada Azul. Exactamente, así inició este movimiento, es decir, así se empezó a propagar con sus viajes, tanto así que prácticamente conoce o sea, viajó por toda América, pues, ¿verdad? Entonces fue realmente la propagación. Rubén Darío fue bueno, es considerado como el fundador de esa corriente modernista. También tenemos a José Asunción Silva. José Asunción Silva, déjenme decirles que él fue más que todo un poeta colombiano quien experimentó y readoptó formas poéticas, formas tradicionales, al servicio de las modulaciones musicales, es decir, él transmitió mediante sus poemas sensaciones y las emociones con lo que él quería expresar. Entonces, más que todo fue un poeta muy reconocido siempre dentro de la corriente del modernismo. Y pasamos a la siguiente corriente, el realismo. Cuando hablamos del realismo, cabe destacar, porque acá usted se preguntará, ¿por qué no hay años? Ya les voy a comentar por qué. Porque esta literatura, más que todo, trata importantes problemas históricos de América Latina, como por ejemplo la Revolución Mexicana, la explotación de los trabajadores en la selva, los llanos de los Andes, allá en Chile. Bueno, realmente inspiró a varios escritores, todos esos tipos de escenarios, y muchos de estos escritores fueron testigos de
de muchos eventos, ¿verdad? Que sucedieron en América. Y esto, quiero decir, no y empiezan a sobresalir, ¿verdad? Novelas, quieras o no, en Sudamérica cuando hablamos de la explotación del trabajador ladino e indígenas también eh, en la parte de la amazónica, fue abordado también pues mediante una novela. Entonces, y así sucesivamente, hasta llegar, quieras o no, a convertirse el realismo en realismo mágico, es decir, que así fue realmente reconocido como realismo mágico. Y es ahí exactamente donde nace en 1950 y 1980. Entonces, los escritores, ¿verdad? Antes de pasar a los representantes, los novelistas latinoamericanos incorporan una técnica narrativa en el realismo mágico, una técnica narrativa de cine con varios tiempos narrativos para mostrar sobre todo las perspectivas del relato de una novela y así de esa forma fomentar la participación del lector. Entonces, en esta etapa, varios escritores latinoamericanos, quieras o no, vuelven a ocupar prestigio internacional al ser acreedores de premios importantes por el tipo de novela que ellos escriben. Y podemos mencionar, por ejemplo, a Gabriela Mistral, perdón, es originaria de Chile. Podemos mencionar a Miguel Ángel Asturias, originario de Guatemala. Podemos mencionar a Pablo Neruda, reconocido escritor chileno. Gabriel García Márquez, otro reconocido también escritor colombiano. Octavio Paz, también es de México. Y Mario Vargas Llosa, que es del Perú. Entonces, quiere o no que el realismo mágico lo que hace es transmitir al lector, transportarlo a un escenario diferente. Y es así, entonces, como surge el realismo mediante los acontecimientos históricos, que muchos escenarios históricos que vivió América, pero se transforma en un realismo mágico. Y cuando se transforma en realismo mágico, exactamente entre 1950 a 1980 es donde surge, ¿verdad?, esta corriente literaria. Entonces, los representantes que yo les quiero compartir, tenemos aquí, por ejemplo, a, a Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez, en su novela El otoño del patriarca, aborda las figuras de un dictador militar en los países de América Latina y España, con la utilización de 3 dimensiones temporales. Es lo que yo les digo, que ya la novela la va transformando a una escena de cine. Luego tenemos también a Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, más que todo, él afina una técnica narrativa donde aborda temas como la sexualidad, la educación de los militares en América Latina. Entonces, y así cada uno de esos representantes se enfoca, ¿verdad? Y Julio Cortázar, él, quiera o no, fue el que escribió una novela llamada Rayuela, en el cual el lector decide el orden en el que él desea leerla. Entonces, obviamente la literatura para América Latina, quieras o no, es proyectada mediante 3 aspectos muy importantes. Y una de ellas es que la literatura ha ayudado, bueno, las proyecciones, más que todo, han sido de las sociedades en América Latina. ¿Qué significa eso? Bueno, que gracias a la literatura se ha proyectado los diferentes escenarios que ha vivido América Latina, revoluciones, esclavitud, dictaduras militares, guerras civiles, procesos de independencia. Entonces, todos esos escenarios han sido plasmados mediante la literatura y esto ha hecho que ha llegado a trascender a Europa y a otros continentes. Número 2, contribuye a la construcción de la memoria colectiva. Quieras o no, mediante la novela, lo que nos ayuda es a transmitir, a ir
imaginándonos cómo fue ese escenario que vivió. Es decir, y quieras o no, también ayuda a esa memoria colectiva de reflexionar y darnos cuenta todos los sucesos que acontecieron, para el cual estoy en la sociedad, que no viví presencialmente ese tipo de escenario, pero también tomo conciencia y tengo una memoria que me imagino cómo vivió el Calvario, ¿verdad? Ese tipo de escenarios, ya sea en los movimientos conflictivos que hubieron. Y el número 3 que yo he colocado es, ha tratado de incluir sectores marginales de la sociedad como los indígenas. En muchas novelas, los escritores también no han dejado de lado a lo que son ese tipo también de movimientos indigenistas que existieron. Es decir, no han dejado de lado lo que son los indígenas. También han hablado de los indígenas del Perú, de los indígenas de los Andes, de los indígenas de los Amazonia, y por qué no también de los indígenas que habitaron en toda Mesoamérica. Muy bien, hasta aquí llegamos solo con lo que es la parte de la literatura. Ahora vamos a tocar un poco sobre la música latinoamericana. Cuando hablamos de música, lo primero que se nos viene a la mente son géneros musicales, pero para llegar ahí necesito hablarles un poco cómo es que nace lo que es la música. La música en América Latina cuenta con tres fuertes influencias, y una de ellas, quieras o no, ha contribuido a su producción musical, el cual sería la herencia precolombina. Cuando hablamos de herencia precolombina, son las culturas mesoamericanas, o sea, nos imaginamos a los indígenas, a los nativos, los instrumentos que ellos utilizaron en esa época. Bueno, podemos mencionar la flauta, flautas de caña, trompetas de concha, pitos, tambores de madera. Creación de una zona de la andina, también utilizaban flautas pandeadas y antecedentes ¿cómo decir? De los sonajeros, ¿verdad? Campanas, tambores, trompetas de caña, hueso, así como ahí lo podemos ver en imagen, huesos que se transformaron en instrumentos musicales. Entonces, todo ello contribuyó al nacimiento de lo que es la música. Luego, también debemos destacar la herencia de los españoles. Y cuando hablamos de la herencia de los españoles, recordar que ellos apostaron bastante por instrumentos de cuerdas. Los primeros músicos españoles en América eran parte de expediciones militares. Traían consigo tambores, timbales, flautas de metal y por supuesto traían la guitarra, que poco a poco la guitarra se convierte en el instrumento más popular de América. Entonces, y así sucesivamente podemos ir hablando también aportes de los italianos, aportes de los franceses, aportes de los alemanes, y quieras o no, estos países aportaron bastante a la llegada de los españoles y posteriormente también con la circulación de partituras, ¿verdad? Y luego también debemos también destacar los aportes de los africanos, o sea, los esclavos africanos también aportaron gran variedad de ritmos musicales utilizados, incluso por la música académica, como ocurre con la habanera, ¿verdad? El jazz es otro. Entonces, así sucesivamente, la música vivió diversas etapas. Y cuando hablamos que la música vivió diversas etapas, vivió una etapa colonial, vivió una etapa en la cual pues se funda la primera escuela de música en Nueva España para enseñar a los indígenas a copiar, componer villancicos. También aporta, quiera decir, no, también en misas. Por eso allí, si ustedes se fijan, les comparto una imagen donde podemos ver exactamente cómo se les enseña a los indígenas en las misas, ¿verdad? Aparece el corrido como resultado del sincretismo entre varios aportes españoles. Entonces, quiera decir o no, en Sudamérica se fundió la guitarra y el arpa entre los indígenas. Bueno, destacamos Guatemala, El Salvador. Quiera decir o no, se funda lo que es la marimba. La marimba, un instrumento musical
que se utiliza en nuestra, ¿cómo decirles? En nuestra música auténtica. Estamos hablando del folclore, ¿verdad? En el Caribe se fundieron, quieras o no, la influencia africana con los españoles. Resultaron varios géneros musicales, por supuesto, ¿verdad? Es decir, que hubo una mezcla. Y así es como poco a poco se fueron creando diversos géneros musicales. Durante el periodo de la independencia, cabe destacar que más que todo acá, en ese periodo se hace más énfasis a la influencia italiana y francesa, donde surgen más que todo crear música diferente, música como música más al estilo, así como ahí les comparto una imagen, ¿verdad? Ya lo que es la trompeta, el saxofón, entonces ya más que todo son ritmos de marchas. Y también es muy importante la música nacional. En algunos países, quieras o no, se compone música nacional. Y cuando hablo de música nacional, es incorporar ritmos populares del país, con la música académica, obviamente, y con la tendencia de Europa. Surgen y han surgido muchos exponentes de música nacional. Entonces, quieras o no, en Argentina es un país donde se preocuparon bastante por cultivar la música cosmopolita, es decir, con influencias europeas. Tanto así que acá en ese país ha sido muy destacado por lo que es el género del tango. Y así podemos ir mencionando, por ejemplo, Costa Rica, ¿verdad? Con otro género musical como lo que es la salsa. Entonces, ¿por qué la música es importante para el desarrollo cultural de los pueblos? ¿Por qué razón? Bueno, simplemente porque el hecho que la música transporta eh, identidades culturales de cada uno de los países, eso nos hace tener una diversidad de géneros. Y es así como, por ejemplo, en México tenemos lo que es el género del corrido, en Cuba tenemos el jazz, el mambo, la rumba, el cha-cha-cha, y así sucesivamente. Brasil, la samba, la bossa, la nova, Venezuela, la cumbia, Colombia también, lo que es la cumbia, el vallenato, República Dominicana, el merengue, y así sucesivamente. Entonces, la música es importante para el desarrollo cultural porque nos hace transportarnos a un escenario diferente, eh, explo- nos hace, quieras uno también, dar a conocer nuestras, nuestras virtudes como seres humanos. Entonces, la música, quieras o no, muchos no les gustan ese tipo de géneros musicales de los cuales estamos hablando, pero déjenme aclararles que así como ahora tenemos géneros más modernos como el reggaetón, el perreo, eh, el pop, así fue como poco a poco también todos estos eh, géneros que yo les acabo de mencionar anteriormente y cómo fue exactamente, fue influenciada la música. Es decir, que la música nace con los acontecimientos históricos que vivieron muchos países en Latinoamérica, acontecimientos como las luchas independentistas, las revoluciones sociales, las revoluciones de los trabajadores y así sucesivamente. Es así, jóvenes, que doy por terminado lo que es ese contenido. Espero realmente que les haya gustado mucho y pues nos vemos para la próxima clase. Que tengan un excelente día.